Bienvenidas al taller de Navidad sin culpas. Para mí es un placer estar con ustedes el día de hoy, poderles dar toda esta información valiosa que les va a servir muy seguramente para que puedan pasar una Navidad y unas fiestas un poco diferentes, pero lo más importante es que la puedan pasar de una manera más tranquila, que puedan gozar de su familia, que puedan realmente disfrutar sin estarse sintiendo mal, sin estarse sintiendo sin energía, que de pronto, como los años anteriores, esta es una época de estrés, esta es una época en la cual no tenemos rutinas, nos salimos de todo, de lo que vienen siendo nuestros días normalmente, y sobre todo este año, con todo lo de COVID, pues esta Navidad va a ser muy diferente. Entonces, espero que esta información de verdad la reciban y les funcione y les sirva para que así sea un poquito diferente a los años anteriores, haya valido la pena. Entonces, empecemos. Entonces nos vamos a enfocar en tres cosas principalmente, que son las tres cosas que ustedes se van a dar cuenta a lo largo del programa vamos a estar haciendo enfoque y son en cómo vamos a alimentarnos, qué es lo que vamos a comer, en qué le vamos a poner cuidado, cómo vamos a aumentar nuestra energía, eso es lo más importante, que podamos aumentar nuestra energía precisamente para que podamos déjenme admito acá, Ana, que podamos aumentar nuestra energía para que podamos obviamente disfrutar de toda esta época. Y lo tercero, que es lo más importante, apoyar y cuidar mi parte emocional. ¿Por qué hago tanto énfasis en esto? Porque generalmente no nos detenemos a pensar cómo nos estamos sintiendo, cómo nos está afectando toda esta parte del corre-corre de Navidad, cómo está haciendo todos estos cambios. De pronto algunos de ustedes tengan que pasar en casa solamente con su familia nuclear y la otra familia tenga que pasar aparte. Y al no detenernos y no enfocarnos en ver cómo nos está afectando esto, simplemente lo dejamos pasar y esto se va acumulando y es como les decía yo en alguna de las pláticas, se convierte como un vaso de agua que va cayendo gotita, gotita, gotita hasta que se desborda. Y la idea es que no lleguemos a ese punto. Entonces, esas son las tres cosas en las cuales tenemos que hacer énfasis. Alimentación, cómo voy a subir mi energía y cuidar y apoyar toda mi parte emocional. Entonces, sigamos. Me gustaría saber, si me pueden escribir en el chat, cómo han sido sus navidades pasadas, cómo han sido estas épocas de fiestas para ustedes, cómo las han vivido. Yo puedo asumir, la que quiera contarme por el chat, cuénteme, que probablemente es una época que pasan cansadas, estresadas, que de pronto nadie las entiende alrededor por qué están tan angustiadas o por qué están tan sensibles. Y probablemente en esta época se aumente o empiecen a aparecer síntomas como son inflamación, que de pronto todo les cae mal, no entendemos qué pasa, que cualquier cosita que comemos nos da grieras. Entonces, puedo pensar que esto es lo que puede estar pasando. ¿Y por qué puedo pensar? Generalmente, cuando una época como estas, en las cuales se nos cambia por completo la rutina, en las cuales la mayoría de ustedes sale a vacaciones, tienen que hacerse cargo de otras cosas que generalmente nos hacían cargo, o simplemente el hecho de pensar en que hay que ir a tal posada, tengo tal cosa, tengo que hacer tal, buscar los regalos, todo este tipo de cosas, aunque sí es emocionante, obviamente hace que pues esto genere un poco de ansiedad y tensión en nosotras. Entonces, por ejemplo, Susel nos dice que son épocas sensibles por los lugares vacíos en la mesa. Exacto. Entonces, por ejemplo, así es como lo vive Susel. Para ella es una época un poco sensible precisamente por eso. De pronto para otras puede ser una época muy emocionante, pero que lleva a muchas cosas y muchos cambios, que esto obviamente lo resiente en nuestro cuerpo. Y más nosotras, teniendo hipotiroidismo, recuerden que nuestra parte emocional y nuestra parte de estrés la tenemos que cuidar mucho, porque eso se va a ver reflejado en que en unos días o en unas semanas nuestros niveles de TSH esté como una montaña rusa. Entonces, lo primero que tenemos que poner cuidado, ¿qué puedo hacer con mi alimentación? ¿Cómo me voy a enfocar estas 2 o 3 semanitas entre que se acaba o sea, entre en que llega Navidad, Año Nuevo y pasamos Reyes y todo este tipo de cosas? Entonces,
Recuerden que lo más importante que vimos en el taller, que tenemos que cuidar o que tenemos que empezar a hacer un cambio, es en cuanto al gluten y los lácteos. Yo sé que no es la mejor época para hacer cambios. Obviamente hacer un cambio tan radical como suspender de una vez el gluten y los lácteos es difícil, porque obviamente ahorita vamos a tener invitaciones, si es que las podemos tener. Como les digo, no sé cómo esté desde donde ustedes estén viviendo. Acá, por ejemplo, en Ciudad de México nos volvieron a semáforo rojo, entonces probablemente todos pasemos guardaditos en nuestras casas, pero de pronto tengas invitaciones, de pronto vas a invitar gente a tu casa, qué sé yo. Entonces, suspender gluten y lácteos puede ser algo muy wow, muy grande para este momento, pero lo que sí podemos hacer es disminuir la cantidad que comamos. Solamente con disminuir la cantidad que comemos en cuanto a gluten y cuanto a lácteos, se va a ver reflejado un impacto impresionante en la energía en que tú vas a tener en el día. Entonces, por ejemplo, entre gluten y lácteos, ¿qué es más fácil dejar? A mí me parece que es más fácil dejar los lácteos, por ejemplo. ¿Por qué? Porque obviamente ahorita vamos a estar comiendo más pasteles, más cositas con harina, de pronto pasta y ese tipo de cosas. Pero si, por ejemplo, cada vez que yo me voy a sentar a comer, yo elijo solamente una cosa que contenga gluten y no 5 en mi plato, es mucho más fácil y esto se va a ver reflejado en que tengamos más energía y obviamente nuestra parte intestinal nos lo agradezca. Entonces, Ana nos dice que me deprime saber que sí como lo que hay en la cena, seguro me sentiré mal 2 o 3 días por la inflamación. Exactamente. Desde que vi el live de los 3 secretos, suspendí el gluten y el lácteo. Buenísimo, te felicito. Es un paso gigantesco. Te digo que a mí todavía después de tanto tiempo, a veces me hace ojitos el gluten y todavía digo, y caigo a veces, por ejemplo, cuando mis hijos piden pizza o alguna invitación o cosas así, y al otro día me lo reclama el cuerpo. Pero te felicito. Ok, entonces, si no podemos hacerlo de una, sí por lo menos disminuirlo. Y eso va a hacer que se vea reflejado en que nuestro sistema gastrointestinal funcione mejor en esta época, no nos inflamemos tanto, no nos den tantos gases, agrieras y todo esto, y que tengamos más energía. Ustedes mismas se van a dar cuenta que de pronto, si así como se levantaban y apagaban el despertador 20 veces, bueno, ya no van a ser 20 veces, sino solamente 5. Y cuando se levantan van a tener mucha más energía. Ahora, recuerden que todo lo que entra en nuestro cuerpo o puede dañarnos o puede causarnos bienestar. Si nosotros siempre que nos sentamos a comer, en cualquier situación, no solamente ahorita que estamos en Navidad, en cualquier situación, tenemos esa mentalidad de decir, ok, lo que está en mi plato, ¿me va a hacer bien? ¿Me va a nutrir? ¿O realmente es solo un antojo que lo que me va a hacer es que me va a hacer sentir mal? Si nosotros pensamos de esa manera, muy probablemente sea mucho más fácil hacer buenas elecciones, incluir más vegetales, incluir más frutas, de pronto no comer tantas cosas como procesadas y todo ese tipo de cosas. Y aunque estemos de fiesta, tenemos que ser conscientes, obviamente, de lo que estamos comiendo, porque a veces decimos, bueno, son 2 o 3 semanitas en las cuales pues no pasa nada, nadie se va a dar cuenta y en enero me preocupo. Pero el problema es que nosotros con hipotiroidismo, todo lo que comemos día a día, momento a momento en el día, nos va a afectar. Entonces, siempre poner en una balanza, ok, si me voy a comer ese pastel, ¿qué va a ser mejor? ¿El pastel que me estoy comiendo o lo que me va a dar después? Si definitivamente tenemos un antojo impresionante y el pastel está delicioso, pues comámonos el pastel, no pasa nada. Pero entonces al otro día, lo que tenemos que hacer es balancear lo que comamos durante todo el siguiente día, ¿sí? Creo que hasta ahí vamos claros. A ver, me detengo otra vez a leer este mensajito. Me confundo un poco qué alimentos contienen gluten aparte del trigo. Ok, Susel, ¿te acuerdas o no sé si viste al otro día del taller, que di el taller, les envié una página con la grabación y allí venía un regalo. Ese regalo precisamente era una guía de todo lo del gluten. Se las voy a reenviar para las que no tuvieron chance de descargarla. Esa guía te va a servir muchísimo porque ahí dice exactamente, además del trigo, precisamente, cuáles son los cereales y los granos que contienen gluten y en qué cosas podemos encontrarlas. En panes, en galletas, en pastas y todo ese tipo de cosas. Entonces te va a servir muchísimo. Ahorita terminando el taller, entonces se los reenvío. ¿Listo?
para que tengan esa guía, porque sí, muchas veces no sabemos realmente qué tiene gluten y qué no. Y pensamos que solamente es el pan de caja o pensamos solamente que es, por ejemplo, la pasta o las galletas y no. A veces hay muchas cosas que también contienen gluten y que por no saberlo lo estamos comiendo y nos está cayendo mal, ¿ok? Entonces voy a mandar terminando el taller. Entonces, obviamente la idea no es restringirnos, no es pasarla mal, no es irnos para el otro lado y decir, bueno, tengo hipotiroidismo, estoy en este programa nuevo, entonces voy a empezar de una vez a restringirme con todo. No, la idea tampoco es esa. La idea de hecho es que puedan pasar unas fiestas de una forma diferente, pues a los años pasados en cuanto a síntomas, pero pues tampoco es que estén como tan restringidas en lo que sí pueden comer y lo que no. Y para eso, entonces les hice estos tips que son súper ninja, como les digo yo, porque a veces no caemos en cuenta que haciendo ciertas cosas tan simples podemos cambiar por completo una situación. Entonces, por ejemplo, planea tus comidas. Como sabemos que en estos días estamos como tan fuera de rutina, no sabemos qué nos van a dar en la posada, no sabemos qué va a pasar cuando nos inviten a la casa del vecino, de la tía, del primo, en fin. Entonces planea tus comidas, las que sí puedas planear, las que sepas que vas a hacer en casa o en los sitios donde normalmente vas a comer, planéalas. Entonces, por ejemplo, si todos los días sabes que desayunas en casa, entonces lo que hacemos es, por ejemplo, hoy es lunes, voy a planear todos mis desayunos para que sean de la mejor forma y estén en pro de mi tiroides. Entonces, hoy lunes voy a desayunar una ensalada de frutas. Mañana martes voy a desayunar unos huevos estrellados. Pasado mañana voy a desayunar, y si así lo tenemos planeado, es más difícil que nos salgamos de ese esquema y que podamos cumplir nuestra meta. Ahora, si por alguna razón te llegan a invitar a algún lado, ofrece llevar siempre un plato. Si tú llevas un plato, tú sabes que cocinaste y tú sabes que hay exactamente en ese plato. Y si te das cuenta que el resto de cosas no te las puedes comer, por lo menos no aguantas hambre o no caes en la tentación de comer algo extra, porque estás llevando algo tú. Entonces, por ejemplo, puedes siempre ofrecer llevar una ensalada o puedes ofrecer llevar algo que no tenga gluten, alguna carne, algún pollo que tú misma prepares y que tú sepas 100% qué ingredientes tienen. Lo tercero es cuando ya estés en la mesa, trata siempre de empezar a comer por los vegetales o las frutas. ¿Por qué? Porque generalmente cuando recién llegamos a la comida o a la cena, pues llegamos con hambre, obviamente. Y pues la emoción de estar con las otras personas y todo esto hacen que pues todavía sintamos aún más ansiedad por comer. Si lo primero que comemos que está enfrente de nuestro plato son, por ejemplo, las cosas como eh, algo que contenga gluten, la pasta o, por ejemplo, el pan o ese tipo de cosas, pues eso es lo que nos va a llenar primero y es de lo que más vamos a comer. Si elegimos primero, por ejemplo, servirnos una buena porción de ensalada, o si hay, por ejemplo, de entrada o de pasabocas, algo con fruta, ya en el momento que nos sentamos a comer el plato grande, por así decirlo, pues ya lo que vamos a hacer es comer menos de esas cosas que nos hacen daño. Y lo siguiente o el siguiente paso es que pases a la proteína. Entonces, por ejemplo, si en un plato yo tengo pollo, por decir algo, pollo, alguna ensalada o algún vegetal y algún otro acompañamiento que contenga gluten, por decir algo, pasta, entonces lo primero que me como es la ensalada y trato de servirme una buena porción de ensalada o de vegetales. Lo segundo que me como es la proteína y ya de últimas dejo la parte del gluten o la parte del acompañamiento, llámenlo como ustedes quieran. Si ustedes lo hacen en ese orden e incluso se acostumbran a comer de esa forma, es mucho más fácil que nos sintamos llenas, por así decirlo, y sin ansiedad, con cosas que sí nos van a nutrir, con cosas que nos van a aportar vitaminas y minerales, como por ejemplo los vegetales y las frutas para nuestra tiroides, y no cosas con gluten, que generalmente son lo que más se nos antoja, porque pues obviamente así trabaja nuestro cerebro, pero es lo que en últimas nos va a hacer más daño. Entonces, estos tips son buenísimos para siempre, no solamente para ahorita, para Navidad,
Siempre que las inviten a algún lado que no sea la casa de ustedes, que tengan algún festejo, siempre hagan estos tips y van a ver que va a cambiar por completo. Ahora, ¿qué pasa con las cosas dulces o los postres? Entonces, pues cosas dulces y postres siempre van a haber cuando tenemos algún festejo. Pueden ser en mayor cantidad, puede ser en menor cantidad, pueden ser de mucha variedad o puede ser solamente una cosa. Aquí también tú puedes ofrecer, por ejemplo, cuando lleves algún plato, si tú sabes que lo que más te cuesta es el postre, pues aprovecha y haces un postre que sea más adecuado para nosotras que sufrimos de la tiroides que un postre normal, por ejemplo. Ahora, si no alcanzaste a hacer ningún postre, llevaste nada más una ensalada, llegaste y ya te das cuenta de los postres que hay, entonces, ¿qué puedes hacer? Primero, si hay alguna opción de fruta, elige algo que contenga fruta. Por ejemplo, alguna fruta en almíbar, algún dulce de algo, que sea de alguna fruta. Generalmente estos postres tienden a no tener cosas con gluten. La mayoría de postres pues son con harina de trigo, entonces generalmente nosotros no podemos comerlos. Pero si definitivamente no tienes opción y está deliciosísimo ese postre que tienes enfrente y de verdad te lo quieres comer, pues calma el antojo. Es como te digo, cómetelo, no pasa nada. En vez de servirte una rebanada así de grande, te sirves una rebanada pequeña, calmas el antojo y podemos seguir, ¿sí? La idea tampoco es que te restringas. Es más difícil para el cerebro luchar cuando te estás restringiendo que cuando te estás permitiendo y diciendo, ok, yo sé que no me lo puedo comer porque me cae mal, porque la tiroides, porque no estoy en el peso que quiero, pero ¿sabes qué? Estoy celebrando, me lo puedo permitir y me voy a permitir una rebanada chiquita. El sentimiento de culpa es peor que si no te lo comes, te vas de la fiesta y estás pensando en esa rebanada de pastel toda la noche. Y al otro día, para calmar esa ansiedad de que no te lo comiste, entonces obviamente eliges comer algo incluso más grande en cuanto a porción y pues más daño nos va a hacer. Entonces, esa es la recomendación en cuanto a cosas dulces o en postres. Ahora, en cuanto al alcohol. Entonces, ¿qué del alcohol? Si puedes evitar el alcohol, es muchísimo mejor. ¿Qué pasa con el alcohol? Normalmente el alcohol es una carga excesivamente grande de azúcar para nuestro cuerpo. Incluso si no fuéramos hipotiroideas, el alcohol en nosotras las mujeres causa un poco de desastres en cuanto a nuestras hormonas. Entonces, pues si no eres de las que acostumbra a tomar alcohol ni nada de eso, lo puedes evitar, maravilloso. Si sí eres de las que acostumbra a tomarse de pronto una copa para compartir con la gente que te acompaña y todo eso, perfecto, no hay ningún problema. ¿Qué elecciones podemos hacer para que sea de la mejor forma para nuestro cuerpo? Entonces, primero, que sea un solo tipo de alcohol. ¿A qué me refiero? Que no vaya a ser un tipo cóctel donde hay varios tipos de alcohol, por ejemplo, ron y vodka, más encima le echan de este colorante o de estos almíbares que son ricos en azúcar para que sepa mucho más dulce, o que no vaya a ser una combinación. Entonces, si es, por ejemplo, una copa de vino, buenísimo. Si es, por ejemplo, una cerveza, no pasa nada. Si es o vodka, o ron, o tequila, o, ¿sí? Pero que sea un tipo de alcohol. Ahora, si lo vas a combinar con algo, ojalá que solamente sea o con agua tónica o con agua normal. Si ya solamente hay, por ejemplo, de este tipo de cócteles que son con algún refresco, si se puede, hay muchos refrescos que son sin azúcar. Entonces, elegir un refresco que sea sin azúcar. Entonces, estas son como las recomendaciones para el alcohol. Ahora, esto fue todo en cuanto a alimentación. No sé si quieren que paremos ahí y hagan todas las preguntas que tengan. Si hay alguna duda, si alguna quiere que prenda el micrófono, préndame la cámara y me hace sí, para yo saber y le prendo el micrófono. O si de pronto todo quedó muy claro y los tips están buenísimos y podemos seguir. Entonces les doy ahí un minutito para que me digan. Ok, todo muy claro. A ver, ¿habrá alguna lista de las cosas que contienen gluten? Sí, Keila, en ese
En esa guía que les voy a mandar hoy, está bastante especificado. Si no, cada vez que tú vayas a comprar algo, sobre todo las cosas que son procesadas, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, te voy a poner el ejemplo más, más no saludable, un gansito, por ejemplo. Tú volteas en donde dice los ingredientes y ahí vas a saber qué buscar que tienen, si tiene gluten o no tiene gluten. Obviamente un gansito sí lo tiene porque tiene harina de trigo, pero no sé, alguna cosa que tú estés sospechando, en esta guía, ahí dice todos los nombres de los alimentos, de los cereales y los granos que son con gluten y así vas a saber qué buscar. Entonces, pues esa guía te va a funcionar bastante. Ya va a haber un punto en el que ya te vas a aprender de memoria y ya vas a saber cuáles sí se pueden, cuáles no se pueden, qué le vas a buscar a los alimentos. Ahora, algo súper importante, y ahora que me estás preguntando, hoy en día y cada vez más es frecuente que ustedes vayan al súper y encuentren un montón de productos que dicen sin gluten o gluten free o no contiene gluten. Sobre todo, por ejemplo, acá en Walmart y en este tipo de súper, hay todo un pasillo especializado de comidas especializadas, por así decirlo, ¿no? Entonces hay las que son aptas para diabéticos, las que son sin gluten, las que esto. Cuando uno se va a ver estos productos, que generalmente los crea la industria alimenticia, pueden ser una maravilla porque uno dice, wow, no tiene gluten, qué bueno, me lo puedo comprar. Pero uno va a ver y en los ingredientes, por ejemplo, déjenme ver un segundo. Espérenme. Espérenme, dejo de compartir pantalla, que no sé qué le piqué acá. Y se supone que esto yo lo había eliminado. Ok. Entonces, la mayoría de veces estos productos, por más de que dicen que son gluten free, cuando nos vamos a ver cómo son hechos por la industria alimentaria, entonces, o están llenos de azúcar, o tienen edulcorantes, por ejemplo, o tienen mucho contenido de sodio. Entonces, tenemos que ponerles un poquito de cuidado a estos productos porque sí, nos facilitan la vida. Por ejemplo, hay muchos pasteles que ya vienen gluten free, tipo el gansito, que nada más es destaparlos y comérnoslos, o por ejemplo, algunas galletas, algunos cereales, ¿no? De los de caja para poder desayunar y todo esto. Entonces, todo esto lo vamos a aprender mucho más a detalle en enero, pero sí hay que tener cuidado. O sea, que este tipo de productos no sean lo más que comemos, sino de vez en cuando. O sea, si tenemos un antojo de una galleta y la tenemos a la mano, bueno, no la comemos, pero tratemos de que este tipo de cosas procesadas no sean lo que predomina en nuestra vida. Por más de que diga que sea gluten free, sin gluten, o que sea apto para personas que, como nosotras, no siempre por el hecho de que son procesados son maravillosos, ¿ok? Entonces, sí quería hacerles pues como esa aclaración, por así decirlo. Ahora, las pastas que son gluten free, ¿sí? Las pastas que ustedes se han dado cuenta, sobre todo, por ejemplo, acá en México hay una marca que se llama Barilla y tiene una línea que son sin gluten. Esas son buenas, esas sí no tienen ningún problema. Esas son a bases de harina de arroz y les echan almidón de maíz y no tienen mucha cosa. Entonces, si quieren reemplazar su pasta normal por una pasta gluten free, esa marca es buena. Esa sí les puedo decir, esa es la que yo uso y sabe rico, sabe exactamente igual a las pastas normales, por ejemplo. Pero como les digo, todo eso lo vamos a ver más a detalle en nuestras clases de enero. ¿Ok? Ok, entonces sigamos. Ahora, el segundo punto. ¿Cómo puedo aumentar mi energía desde mañana, a partir de mañana? ¿Por qué es tan importante aumentar nuestra energía? Porque como ustedes saben, como sabemos todas, mejor dicho, el hecho de no tener energía, pues hace que obviamente nuestros días sean un poco grises y de pronto no nos sintamos bien ni físicamente ni emocionalmente al final del día porque no hemos podido completar los objetivos que teníamos o las cosas que teníamos para hacer. Si no tenemos energía física, o sea, no tenemos gasolina en nuestro cuerpo, pues obviamente todo el día va a ser como
pedirle permiso a un pie para que trabaje y después al otro, más o menos. Entonces, ¿qué puedo hacer yo que puedo tener a la mano y que me puede ayudar de pronto para tener un poquito más de energía? No es que sea wow el cambio, pero sí por lo menos me va a dar un poquito más de ánimo y un poquito más de ganas de hacer las cosas. Entonces, son 3 cosas que son muy importantes. Primero, tener rutinas positivas al comienzo del día. ¿Qué significa eso? La mayoría de nosotros nos enseñan, desde que somos pequeños, que nos levantamos, dependiendo de la cultura donde ustedes hayan crecido, nos bañamos, desayunamos, lavamos los dientes, y nos vamos para el trabajo, para la escuela, para donde sea. Generalmente nunca nos enseñan que en el momento en que nos levantamos es el momento más importante del día para que o nuestro día sea increíblemente positivo o que nuestro día no sea tan bueno. Y de eso depende qué rutinas tenemos. Entonces, ya lo vamos a hablar más a fondo. Lo segundo, empezar el día con autocuidado va a garantizar que aumentes tu energía. ¿Y a qué me refiero con autocuidado? Autocuidado se refiere a todo lo que podamos hacer que tenga que ver con nosotras, solo nosotras. Es el momento del día en el cual podemos dedicarnos 100% a nosotras mismas. Si ustedes son mamás, ¿me entienden? Si viven en pareja, si, por ejemplo, su trabajo acarrea estar a cargo de otras personas, generalmente nosotras como mujeres, generalmente siempre ponemos al resto antes que uno, antes que yo. Si el resto está bien, llámese mi esposo, mis hijos, mi jefe, mi vecino, mi mamá, mis hermanos, en fin. Entonces yo pienso que estoy bien, pero no es así. Primero tengo que estar yo bien para poder reflejar eso alrededor mío. Y eso se garantiza teniendo rutinas de autocuidado. Y eso tampoco nos lo enseñan. Y lo tercero, que es algo muy simple, que probablemente has escuchado, y que lo primero que consumas en el día sea agua tibia con limón o que sea algún extracto de verduras. Entonces ya vamos a hablar de eso al día. Entonces, ¿qué rutinas positivas existen que tú puedas de pronto empezar a hacer mañana? La idea no es que tengas que hacer 250 rutinas, no, con una que hagas y que sea tu rutina, o sea, que así te levantes todos los días, te vas a dar cuenta que la energía en tu cuerpo y en tu día, aparte que la energía te sube de una, tus días empiezan a ser mucho más positivos y esos cambios en el estado de ánimo que generalmente tenemos nosotras por nuestro hipotiroidismo empiezan a desaparecer. Entonces, acá hay varias rutinas positivas que yo les propongo. De pronto ya haces alguna, de pronto nunca habías oído hablar de ellas, pero como te digo, con que empieces a hacer una al día y la idea es que sea apenas te levantes, que sea lo primero que hagas, te vas a dar cuenta cómo tu día cambia. Entonces, por ejemplo, un diario de agradecimiento. ¿Qué es un diario de agradecimiento? Es levantarme todos los días, lavarme mis dientes, tomarme un vaso con agua, sentarme en mi cama, en un escritorio que yo tenga al lado, en lo que sea, y empezar a agradecer por todo lo que se me venga a mi cabeza. Por ejemplo, gracias por un día más de vida, gracias por la casa en la que vivo, gracias por la comida que tengo en mi refri, gracias por mis hijos, gracias por mi trabajo, lo que se les ocurra. Al principio pueden sentirse un poco extrañas haciendo esto, pero el agradecimiento, la gratitud, ha demostrado que detona un área del cerebro que hace que tengamos más hormonas de bienestar circulando en nuestro cuerpo. Entonces, imagínense si yo me levanto todos los días y hago mi diario de agradecimiento y de una detono esa zona en el cerebro, pues obviamente todo mi día va a empezar a fluir de una manera muy positiva, por así decirlo, ¿no? Y eso va a hacer que así yo tenga problemas durante el día, así tenga cosas retadoras a las cuales tengo que enfrentarme, así peleé con mis hijos para que se metan a bañar, así tenga una discusión con mi jefe porque X o Y, yo lo voy a tolerar de una mejor forma y no lo voy a ver todo como tan negro, por así decirlo. Lo segundo es un diario de emociones. Un diario de emociones es algo parecido al diario de agradecimiento, pero un diario de emociones es, por ejemplo, levantarme
y anotar cómo me estoy sintiendo en ese momento. Lamentablemente, a la mayoría de nosotros no nos enseñan cómo reconocer las emociones. No nos enseñan que las emociones es sentirme triste, sentirme feliz, sentirme frustrado, sentirme enojado, sentirme desesperanzado o con mucha esperanza, sentirme... Generalmente las emociones que nos enseñan son o triste o feliz. Y hay un montón de emociones en el medio. Entonces, si yo empiezo a reconocer esas emociones y todos los días me levanto y reconozco cómo me estoy levantando, puede ser que tuve una noche terrible, me la pasé todo el día, toda la noche pensando en un problema que tengo y me levanté y me siento agotada físicamente, emocionalmente, y empezamos a notar todo eso. Es como si hiciéramos una catarsis y dijéramos, ok, se queda en el papel, decido cambiar qué es lo que quiero y cómo quiero hacer mi día, y empezamos el día de una manera diferente. Diferente, así nos levantamos en piloto automático, como generalmente lo hacemos todos los seres humanos, y simplemente nos paramos a la cama, nos metemos a la ducha, nos lavamos los dientes y nos vamos a trabajar, ¿sí? Entonces, estas son dos propuestas que puedes empezar a hacer incluso desde mañana. Cualquier libreta vieja que tengas, cualquier papel, eso es tuyo, nadie tiene que verlo, eso es tu cabeza con tu libreta, y empezar a anotar. Lo tercero, que ya me escucharon hablar bastante, es meditación. Cuando comenzamos el día meditando, así es como comienzo yo mi día. Yo pongo el despertador generalmente una hora antes de que, pues de que empiece la rutina acá en mi casa. Y esa hora es mi hora, es dedicada a mí, a mis rutinas positivas, a mi autocuidado, a mis cosas. ¿Qué pasa el día que yo no lo hago? Mi día es completamente diferente, porque me falta ese algo, me falta ese, como esa, hagan de cuenta que uno se levanta y llena la taza de como de bienestar para poderla gastar durante todo el día. Es así. Entonces, yo comienzo mi día meditando. Yo hago una meditación de 20, 25 minutos después de meditar, y es una meditación que se llama para comenzar el día. Es una meditación que lo va llevando a uno a como proyectar cómo quiere uno que sea el día. Y no solamente en cuanto a situaciones, sino más que todo en cuanto a emociones. ¿Cómo me quiero sentir? ¿Cómo quiero yo afrontar mi día? ¿Qué va a pasar si tengo alguna situación estresante? ¿Cómo va a actuar Jessica en el momento en que tenga que ir a tal lugar? ¿Sí? Entonces, eso hace que cuando yo salga a la meditación ya esté muy tranquila, yo ya sepa qué va a pasar durante el día, porque yo ya lo puse en mi cabeza y ya arranco mi día normalmente. Y lo otro que puedes hacer es algún deporte. Si, por ejemplo, tienes gimnasio abajo en tu depa, o tienes algún lugarcito donde puedas ir a caminar, algún parquecito cerca, o tienes la posibilidad incluso ahí en tu recámara de hacer 15 minutos, 20 minutos de alguna cosa de cardio. Hay muchos videos en YouTube que nos sirven para eso. Eso también sirve, primero, para activarnos, y segundo, para generar endorfinas desde que nos levantamos. Entonces, también todo eso se va a, ¿cómo se dice?, a reflejar en que tengamos más bienestar durante el día. Ahora, entonces, esas serán las rutinas positivas. Ahora veamos el autocuidado. ¿Qué rutinas de autocuidado podemos tener? ¿Qué cosas de autocuidado podemos hacer? Si lo hacemos en las primeras horas de la mañana, buenísimo. Si no tienen chance de hacer como que todo el paquete de una, hagan una cosa antes de que tengan que empezar su día a día. Luego, durante el día, pónganse una cita con ustedes mismas para hacer la rutina de autocuidado. Puede ser antes de dormir, puede ser a mitad del día, puede ser a las 10 de la mañana, cuando ustedes vean que sea más posible, pero la idea es sí hacerla. Y estas son algunas propuestas. Entonces, primero, y súper importante, como ya les dije, sacar el tiempo, porque a veces pensamos que no lo tenemos, pero sí lo tenemos. Una cosa de autocuidado puede ser, por ejemplo, hacer yoga, hacer meditación, hacer alguna rutina que se hagan en su pelo, por ejemplo, algún masaje, que se vayan a hacer las uñas, que ustedes mismas se las pinten, algún masaje que se hagan en su cara, cualquier cosa que indique que ustedes mismas están consintiendo a ustedes mismas, eso es autocuidado. Y es muy importante que
las hagamos conscientes, porque podemos pasar días en los cuales estamos en piloto automático, nos levantamos, hacemos nuestra rutina, ponemos cuidado a nuestros hijos, a nuestro esposo, a nuestro trabajo, nos acostamos a dormir. Y todos los días pasan así. Y nunca, no hacemos estas paradas en el día que son necesarias para volver a llenar esa copa que les digo o esa taza de bienestar que necesitamos para poder afrontar mejor las situaciones. Incluso se ha visto, hay estudios que demuestran que las personas que tenemos, o sea, que tenemos rutinas de autocuidado ya establecidas, nuestras relaciones son mucho más tranquilas y afrontamos mejor situaciones de estrés que cuando pasamos nuestro día en piloto automático. Otra rutina de autocuidado puede ser escribir. El hecho de tener un diario de agradecimiento, el hecho de tener su diario de emociones, simplemente escribir cuando estamos estresadas o si son de las que les gusta escribir algún cuento o alguna cosa de estas, maravilloso. Esto también es una forma de autocuidado, porque esto hace que nuestro cerebro se descargue. Si nosotros escribimos de pronto lo que estamos sintiendo, de pronto cómo queremos que sea nuestro día o cualquier cosa, esto hace que nuestro cerebro se descargue de toda esta adrenalina que está teniendo todo el tiempo y se vea reflejado en hormonas de bienestar. Y algo muy chiquitico que podemos hacer también cuando ya terminamos de hacer alguna de nuestras rutinas positivas es proponernos cómo va a ser nuestro día. Tomarnos 5 minutos, cerrar los ojos y decir, ok, hoy tengo A, B y C. ¿Cómo quiero que sea A? ¿Cómo quiero que sea B? ¿Y cómo quiero que sea C? Y esto no quiere decir que yo trate de controlar todo lo que pasa en mi día. No, porque pues hay muchas cosas que están fuera de nuestro control y que dependen de pronto de otras personas. Pero, por ejemplo, si yo sé que voy a tener una reunión con tal proveedor, si yo sé que tengo que ir a recoger a mis hijos a la escuela, y si yo sé, por ejemplo, que tenemos una cita porque hay una fiesta de cumpleaños a las 5 de la tarde, entonces, ok, me voy a enfocar. ¿Cómo quiero que Jessica se va a presentar ante este proveedor? ¿Cómo va a ser cuando vaya a recoger a mis hijos a la escuela? ¿Y cómo va a ser en esta fiesta de cumpleaños? De pronto, darle esa tranquilidad al cerebro de cómo me voy a comportar yo, ¿sí? Como voy a estar tranquila, no, de pronto esta reunión me estresa un poquito, pero voy a tratar de respirar, ta. Todo eso hace que nuestro cerebro baje el estrés, porque si el cerebro sabe qué va a pasar, es mucho más fácil afrontar la situación, ¿ok? Y lo tercero que les proponía era lo primero que entra en nuestro cuerpo. Entonces, hay dos cosas que son fabulosas. Pueden hacer las dos, incluso, o pueden elegir cuál de las dos les gusta más. Primero, tomarnos agua tibia con limón, incluso se le ponen unas rodajas de jengibre. Esto acelera el metabolismo impresionante, les da un boost de energía y esto ayuda a desintoxicarnos. Si es lo primero que entra a nuestro cuerpo, entonces ponemos a nuestro cuerpo como en un estado de que empieza a producir energía. Y lo segundo, que lo que siga, si no les gusta el agua con limón, sea algún extracto de verduras. ¿A qué me refiero con extracto? Si tienen el extractor de jugos, en el que uno mete la fruta y solamente sale el juguito, mejor. Si no lo tienen, no lo tienen que comprar, no se preocupen. En la licuadora lo pueden hacer y después lo pasan por un colador para que solamente salga el juguito y la fibra se quede en el colador. Entonces, el que yo me hago todos los días, que es mi extracto estrella, tiene estos componentes, tiene jengibre, cúrcuma, pepino, chayote, manzana verde, apio y zanahoria. ¿En qué cantidades? En las que les gusta a ustedes. Si a ustedes les gusta un poco más dulcecito, échenle un poquito más de zanahoria. Yo generalmente he hecho una zanahoria, 2 bastoncitos de apio, he hecho una manzana verde más o menos medianita, he hecho medio chayote, medio pepino, si es un pepino grandote, y de cúrcuma y jengibre, que ya vienen en la raicita, he hecho lo que equivale a esta porción de mi dedo. Lo he hecho todo y sale el extracto. Yo sí tengo el extractor de jugos. Si tú no lo tienes, échalo todo en la licuadora con un poquitico de agua, obviamente, que se licúe bien, y ya luego lo cuelas. Y ese es el extracto que te tomas, que sea como líquido, por así decirlo. ¿Esto qué va a hacer? Esto va a hacer que nos ayude a que todos estos nutrientes sean lo primero que entra en nuestro cuerpo, se absorban de una forma rápida,
No contiene azúcar porque la mayoría son, o sea, el único aporte de azúcar que va a tener va a ser de la zanahoria y de la manzana. Y es un azúcar que viene de la fruta, que es fructosa, entonces no va a ser tan grave, por así decirlo. Nuestro cuerpo va a ser lo primero que va a tomar y todos esos nutrientes los vamos a digerir y nos va a ayudar con vitaminas, con minerales y con muchas cosas que nuestra tiroides necesita. Entonces, esto también se va a ver reflejado en toda la parte de energía. Déjenme veo por acá Ok, Susan nos pregunta, ¿a partir de qué tiempo lo podemos beber el agua con limón o el jugo de jugo después de tomar la levotiroxina? Muy buena pregunta. Recuerden que todo, o sea, el tiempo de ayuno en que de la levotiroxina generalmente es de media hora a una hora. Entonces lo que podemos hacer es, nos levantamos, nos tomamos nuestra levotiroxina, hacemos todo lo de nuestra rutina positiva, escribimos, en fin, nos bañamos y ya cuando ha pasado todo ese tiempo, más o menos ha pasado una hora, ya ahí nos podemos tomar nuestra agüita tibia con limón o nuestro extracto, ¿ok? Ok, Keila nos dice que eso iba a preguntar porque escuché a un doctor decir que cualquier tipo de jugo es malo porque es mucho azúcar y dejé de hacerlo. Claro, resulta que cuando son jugos que vienen de la fruta, que son más contenido de fruta, que verdura, sí, eso pasa, porque el azúcar es más concentrada todavía. Pero como aquí nuestro porcentaje solamente es casi nulo, por así decirlo, porque el único aporte de azúcar que estamos haciendo es la zanahoria y si quieren incluso eliminarla, la pueden eliminar, no hay ningún problema. Lo que pasa es que la zanahoria tiene alto contenido en vitamina A y acuérdense que la vitamina A es una de las vitaminas que necesitamos para la tiroides. Yo prefiero adicionarla. Pero si no te gusta o te da susto por el azúcar, puedes intentar con los otros ingredientes y no hay ningún problema. Ahí ya queda verde 100%, entonces no hay ningún problema. Ahora, con el jengibre y la cúrcuma tienen que ir viendo qué cantidad les gusta, porque el jengibre es fuerte, es muy fuerte, y la cúrcuma le da un sabor también diferente. Entonces, yo le he hecho, como les digo, un pedacito chiquito y eso ya le da un sabor impresionante. Pero si a ustedes les gusta más, échenle más, si les gusta menos, menos. Sí, el chayote es crudo. La idea es que sea lo que vamos a sacar de los nutrientes es el extracto, por así decirlo. Entonces, pues sí, mejor que sea crudo. ¿Podemos incorporar hojas verdes como kale, espinacas o acelgas? Sí. Con el kale tenemos que tener cuidado porque el kale es una de las cosas que es mejor consumirlo cocido para nosotros con la parte de la tiroides. Entonces, si lo quieres echar en el extracto, mejor elige espinacos o acelgas. Y ya el kale lo dejas para tus ensaladas y tus verduras al vapor y todo eso. Y siempre es mejor o saltearlo un poquito o hacerlo al vapor para poderlo consumir. ¿Ok? Entonces, ese era el segundo punto que quería contarles. Entonces, rutinas positivas, todo lo que sea autocuidado y empezar el día con agüita de limón tibia puede ser ambas, con el extracto. Y se van a dar cuenta, además este extracto tiene un poder desinflamatorio impresionante. Entonces, por ejemplo, ahorita que vamos a estar como medio saliditas de nuestra rutina y no sabemos qué nos van a dar de comer, de pronto nos podemos inflamar. Si ustedes empiezan el día con un extracto de estos, inmediatamente se van a desinflamar, se van a dar cuenta que se les va a pasar el dolor de panza, se van a dejar de sentir infladas, las agrieras y el reflujo se les va a pasar y todo es gracias al extracto. Puede ser como sustituto del desayuno si quieres, pero en realidad sería más como un complemento, por así decirlo. ¿Por qué? Porque aunque sí es rico en nutrientes, no tiene, por ejemplo, proteína, no tiene, por ejemplo, eh, los carbohidratos buenos que necesitamos. Entonces, por ejemplo, si es lo único que te alcanzas a tomar en la mañana y salir, tómatelo, sales, pero una o dos horas después que sí estés comiendo algo tipo un huevito o cosas de esas, ¿ok? Ahora, la tercera parte, y para mí es la más importante, es cuidar y apoyar nuestra parte emocional. ¿Por qué? Porque, como les decía al principio, cuando tenemos tantos cambios como es en esta época, que nuestras rutinas no están como tan establecidas,
como que estamos muy expuestos a, de pronto, a la parte social y a eso no estábamos acostumbrados. Por ejemplo, ahora que con todo lo de COVID no sabemos si vamos a poder estar pues con nuestra familia o nos va a tocar a través de Zoom o, en fin. Entonces, si le hacemos como un foco a esta parte emocional y elaboramos los sentimientos como van viniendo, es mucho más fácil que si dejamos pasar y dejamos pasar y dejamos pasar y terminamos en enero agotadas emocionalmente. Y recuerden que esto tiene un impacto muy importante en nuestra tiroides. Entonces, lo más importante que tenemos que hacer es proteger a nuestra tiroides para que en enero, a pesar de que ya volvemos a nuestra rutina, a pesar de que ya pasó todo el boom de fiestas y todo esto, pues que estemos bien y que estemos estables. Entonces, ¿qué podemos hacer para cuidar y apoyar a nuestra parte emocional? Entonces, primero, cuando tenemos muchas cosas al mismo tiempo y muchos cambios en nuestra rutina, pues se nos va a olvidar esta parte emocional, como les venía diciendo. Y si no le ponemos foco a esto, entonces vamos a dejar que nuestras emociones estén en piloto automático, como les venía diciendo. Y lo único que vamos a lograr con esto es que terminemos exhaustas emocionalmente. ¿Y cómo sabemos que estamos exhaustas emocionalmente? Cuando empezamos a estar muy sensibles, cuando empezamos a llorar por todo, cuando todo nos afecta, cuando nuestra pareja nos puede decir A, B o C y A, B o C peleamos con ella, cuando nuestros hijos nos tienen hasta acá, cuando estamos en nuestro coche y nos pitan porque nos metimos y explotamos, ahí empezamos a estar exhaustas emocionalmente. Entonces, ¿qué podemos hacer? Entonces, hay dos herramientas que a mí en lo personal me sirven mucho. Yo las aprendí, a ver, les digo hace cuánto, hace como 2 años, con una amiga que quiero muchísimo y que me han servido, pero del cielo a la tierra, y hoy quiero que ustedes las aprendan. La primera se llama el termómetro de emociones y la segunda se llama el diario de emociones. Entonces, el termómetro de emociones es una cosa, es una herramienta muy valiosa porque ya una vez ustedes la hayan aplicado una o dos veces, ya ustedes mismas en la cabeza pueden empezar a aplicar. Entonces, cuando estén ante una situación que sea estresante emocionalmente, ustedes cierran los ojos y dicen, ok, termómetro de emociones, ¿cómo me estoy sintiendo? ¿Qué tengo que hacer? Ya me siento mejor. ¿Ok? Entonces, ¿en qué consiste? Abraham Hicks es un autor que es conocido por esta escala de emociones. Acá está en inglés, pero no se preocupen que después yo se las puse en el... Ah, miren, incluso acá ya la puse en español para que tengan. Esto ustedes lo tienen en el cuaderno de trabajo, entonces tranquilas. Y si no, igual acuérdense que hoy cuando les llegue la grabación, pueden volver a abrir la grabación y volver a tomar apuntes, entonces no se preocupen. Entonces, ¿en qué consiste esta escala de emociones? Abraham Hicks dice que, o termómetro de emociones, como le llamé yo. Primero, de toda esta escala de emociones, ustedes eligen cómo se están sintiendo. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Por ejemplo, me siento, como dice el número 14, me siento preocupada. Entonces, vamos a elegir un pensamiento o una emoción que me haga sentir aliviada de esta emoción que estoy sintiendo actualmente. Entonces, ¿qué me puede sentir aliviada de la preocupación, por ejemplo? Yo diría de pronto tener esperanza, de pronto tener, o sea, creer que va a mejorar, de pronto. Entonces, cuando yo me enfoco en el nuevo pensamiento o en la nueva emoción, en vez de en lo que estoy sintiendo, como que toda esa temperatura de emoción baja, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en este momento la temperatura que estoy sintiendo es preocupación. Podría ser una temperatura, eh, por así decirlo, tibia, ¿sí? La preocupación es como medio tibia, no es ni muy caliente ni muy fría, es una preocupación tibia para mí. ¿Qué sentimiento puede ayudarme a que esa temperatura cambie y que yo me pueda sentir mejor? Por ejemplo, la esperanza o, por ejemplo, creer en que se va a mejorar. Me enfoco más bien en esperanza, creer que se va a mejorar. Por ejemplo, estoy preocupada porque, no sé, a mi hijo le está yendo mal en la escuela. Un ejemplo. Entonces,
yo creo que él es capaz, va a mejorar. Entonces me enfoco más bien en la emoción que me hace sentir mejor y la emoción negativa, por así decirlo, o la emoción fría, entonces empieza a bajar. Este diario de emociones, este termómetro de emociones es buenísimo cuando uno ya lo ha hecho una o dos veces y, por ejemplo, acá que las tienen en español. Entonces, por ejemplo, empieza donde dice escala emocional, es como las de la temperatura más bonita, por así decirlo, la temperatura más caliente pero positiva, ¿sí? Alegría, aprecio, libertad, amor, pasión, entusiasmo. Entonces, generalmente las emociones que nos molestan son las que están o tibias o frías, ¿cierto? Duda, abrumación, frustración, preocupación, culpa, desánimo. Entonces, yo me centro en cuál estoy sintiendo y más bien me voy para la temperatura más caliente a ver cuál es la que me hace sentir como con alivio, ¿no? Me enfoco en esa emoción unos 2 o 3 segundos y ya mi cabeza empieza incluso a dar soluciones. Ah, no, pero pues mi hijo es capaz, él le va a ir mejor en el colegio. Sí, yo creo que sí. Yo creo que si lo apoyo de esta manera o de otra y ya el sentimiento empieza a cambiar. Entonces la idea es que si uno empieza a hacer esto todos los días, no tiene que ser en un momento en específico, sino cuando tengamos, por ejemplo, alguna situación retadora, por así decirlo, ¿no? Sobre todo, como les digo ahora en esta época de Navidad, que hay tantos cambios y que hay tantas cosas, entonces pues nos sirve tener como esta salvavidas, por así decirlo. Y la segunda es el diario de emociones. Entonces, el diario de emociones puede ser una libreta que esté con ustedes, que puede ser la misma del principio del día. Y la idea es que ustedes se acostumbren a tenerla con ustedes y cuando ustedes tengan alguna emoción intensa por alguna situación, se pelearon con su jefe, el tráfico está terrible, fueron a recoger un pastel que encargaron y no era lo que querían, en fin, entonces tengan la posibilidad de anotarlo. Me estoy sintiendo frustrada porque el pastel que pedí no era el que yo había encargado. Lo sueltan. Y cuando ya tengan tiempo en la noche, ustedes se dan cuenta, ah, bueno, me estaba sintiendo así. Ahora, enfrente, ¿cómo puedo o qué fue lo que pasó o cómo resolví esa situación y cómo me estoy sintiendo? ¿Sí? Si vamos depurando todas esas emociones, si vamos dándonos cuenta qué fue lo que durante el día nos sacó de nuestra paz y durante la noche hacemos el recuento antes de dormirnos, es como si pusiéramos en un saco todo lo que pasó emocionalmente y lo soltamos. No se nos queda aquí adentro. Entonces es mucho más fácil y nuestros niveles de estrés están mucho más nivelados y no están todo el tiempo subiendo, subiendo, subiendo hasta que la válvula de presión explota. ¿Ok? Entonces, eso era el taller que quería contarles. Eso era toda la información que quería decirles el día de hoy. Me encantaría saber qué opinan. Si quieren, abro micrófonos en este instante o si quieren utilizar el chat, si tienen alguna pregunta o si, pues quedó todo claro. Déjenme, les dejo para que ustedes mismas puedan abrir sus micrófonos y de esta manera la que quiera puede hablar, ¿ok? Entonces, la que quiera, ya le debe de haber aparecido un letrerito que dice que pueden reiniciar su audio. Si no, cuéntenme acá por el chat, ¿ok? Ok, Ana dice que le ha ayudado mucho. Esa era la idea, que estas fiestas sean un poquito diferentes, un poquito, con un paso hacia adelante que estemos a comparación del año pasado, se van a dar cuenta la diferencia de cómo nuestro cuerpo va a reaccionar y cómo esta tiroides va a estar controlada, que es lo más importante, que no se nos empiece a descontrolar, sobre todo ahorita, que es cuando más estables necesitamos pues estar, ¿no? Entonces, mi compromiso con ustedes es en lo que los dioses de la tecnología, como dice una amiga mía, pues nos tengan la grabación lista, yo se las envío. Y con ese mail les envío la guía de lo del gluten para que todas la tengan si no la bajaron después de lo del taller de los 3 secretos.
¿Qué más había quedado yo para decirles? Ok, entonces ya a partir de enero, a partir de la semana del 10 empezamos oficialmente. Días antes van a empezar a recibir todas las instrucciones, cómo unirse al grupo de Facebook, cómo unirse al chat de WhatsApp, las que tienen la consulta conmigo, que se inscribieron el primer día, cuándo la podemos tener, todo eso lo van a recibir. Por ahora lo que quiero es que se enfoquen en pasar unas fiestas increíbles, en poder disfrutar a su familia. Si por alguna razón no pueden de pronto reunirse físicamente con ellos, soltarlo, no podemos hacer nada, la situación es lo que es y bueno, si nos volvieron a semáforo rojo, por ejemplo, como acá en Ciudad de México o en el Estado de México, pues no hay nada que hacer. Afortunadamente y hoy en día contamos con tecnología tan maravillosa como esta que es Zoom, que nos podemos ver cara a cara y no es lo mismo, yo lo sé, pero entre más lo soltemos y menos tratemos de controlarlo, es mejor. Yo sé que es triste, yo sé que nos dan el corazón, sobre todo no poder estar con la gente que queremos, pero bueno, así es como nos tocó y entonces tratar de hacer pues lo mejor que se pueda en esta época y poderlo disfrutar de la mejor forma. Ok, entonces vengan, leo sus comentarios. Susel nos dice que justo la parte emocional es en lo que no teníamos mucho en cuenta y generalmente es así, generalmente vivimos en piloto automático y cuando nos empezamos a dar cuenta que ponemos el foco y la atención en eso, es mucho mejor y pasamos los días mejor. Kela nos dice que le parece todo súper bien, muchas gracias. Yo, por ejemplo, el año pasado llegué a un punto en el que no podía más, pero empecé el Bible Journaling, buenísimo, me ayudó un montón. Sí, exacto. O sea, la idea no es darnos tan duro. Si, por ejemplo, lo empezamos a hacer y por alguna razón no podemos un día, ok, no pasa nada, al otro día tratarlo de retomar y así sucesivamente. Pero si se convierten en una rutina para nosotros, es algo que sí o sí tenemos que hacer empezando el día y se vuelve maravilloso. Ahora, Ana nos dice que la semana pasada empezó a desayunar con kefir de coco, alguna fruta y nueces o almendra. Esto es lo nuevo después del extracto. El kefir de coco es maravilloso porque te aporta muchísimos probióticos y prebióticos. Entonces, yo creo y yo te recomendaría, por ejemplo, primero tomarte el extracto y después te puedes comer tu kefir de coco con tu frutica y con tu esto. Puede ser inmediatamente, no hay ningún problema. Lo importante es que como que lo primero que absorba nuestro sistema digestivo sea el extracto. Entonces, y ya luego te comes tu kefir de coco con tu frutica y tus nueces. No hay ningún problema. Bueno, mujeres hermosas, entonces para mí fue un placer estar con ustedes. Nos volvemos a ver en enero si Dios quiere. Y cualquier cosa que necesiten, contáctenme, no hay ningún problema, ya sea a través de el chat. ¿O saben qué voy a hacer? Voy a crear el grupo de Facebook si quieren desde ya. Lo tenemos ahí. Y cualquier cosa que necesiten, un SOS, una llamada, pasó esto, pasó lo otro, doctora, me lo escriben en el grupo, ¿va? Hagamos eso. Ahorita mismo abro el grupo, las incluyo a todas y tenemos como ese rinconcito de bienestar para todas nosotras y lo que necesiten lo anotan ahí y entre todas nos ayudamos y nos apoyamos. ¿Listo? Les envío un beso enorme y nos vemos en enero si Dios quiere. Bueno, que estén muy, muy bien. Gracias a ustedes por estar acá y gracias a las que están viendo la grabación cuando la vayan a ver y que tengan unas fiestas maravillosas. Que estén muy, muy bien.